Bien, bueno, una vez que se definió lo que es una fórmula y una función dentro de las hojas de cálculo, vamos a ver un ejemplo de cómo poder diferenciarlas y poderlas aplicar más adelante con una hoja de cálculo un poquito más compleja. El objetivo de este video tutorial es identificar las características de lo que es una fórmula y las características que tiene una función. Vamos a usar la plantilla que tenemos aquí en pantalla, donde nosotros vamos a calcular un promedio y vamos a ver que hay múltiples formas de encontrar el mismo resultado, pero utilizando fórmulas y funciones o expresiones de cálculo que involucran a ambas, ¿no? Bueno, decimos que una fórmula implica que tengamos operadores aritméticos principalmente, operadores de agrupación o incluso de comparación, mientras que una función pues ya es una palabra predefinida que nos ayuda a realizar una acción en específico. Entonces vamos aquí a comprobarlo. Vamos a simular que tenemos 4 materias, de las cuales se evalúan 3 parciales, y nos genera un promedio de cada uno, ¿no? en cada una de las asignaturas. Entonces, considerando que las materias fueran de 0 a 10, a lo mejor podríamos poner 8.6 en el primer parcial, 9.2 en el segundo parcial, y a lo mejor en el tercer parcial un 7.3. Entonces, calculando o haciendo la comparativa con estos elementos, pues voy a poner la misma calificación en los 4 para encontrar que la similitud de fórmulas y funciones a la hora de resolver problemas depende de cada uno de los editores que estén trabajando la hoja de cálculo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera, que es una fórmula. Aquí recuerden que todas las expresiones de cálculo en Excel empiezan con el signo igual, y aplicamos una fórmula básica que es usando operadores aritméticos. En este caso sería una suma, pero recuerden que tenemos que usar operadores de agrupación, ya que la jerarquía de operadores influye, ¿no? Entonces sería en este caso B2 más C2 más D2. Cierro mi paréntesis para indicarle que primero deseo que se haga la suma y después divido entre 3 calificaciones. Presiono intro y me dice que el promedio es de 84. ¿Sí? Como vemos aquí, tenemos una función, perdón, una fórmula como tal, en su forma básica, con signos de aritméticos, signos de agrupación, y bueno, ya tenemos ahí un primer resultado. Bueno, la diferencia con otra característica es usar una función. En este caso, la función es una palabra ya predefinida en las hojas de cálculo que sirven para hacer resolver un problema de cálculo o de cualquier otro tipo, y aquí es muy importante usar las funciones porque nos ayudan a reducir nuestras fórmulas o nuestras expresiones de cálculo en una hoja de Excel, ya que nos ahorran muchísimo espacio y sobre todo para la edición nos puede ayudar a no equivocarnos, a lo mejor con un paréntesis, con una comilla simple, algún guión, etcétera. Entonces vamos a aplicar la función, que en este caso ya la tenemos igual con el signo igual, y esto funciona a través de palabras. Es una característica muy importante que debemos de tener presente, que cuando hablemos de funciones estamos hablando de palabras ya establecidas en este caso Microsoft Office Excel. Entonces voy a escribir la palabra, bueno, primero la letra P, y si observan, el mismo Excel nos da una lista de todas las funciones que empiezan con P. Claro, entonces algunas ya son tienen la compatibilidad con versiones anteriores, y entonces tenemos que considerar eso. Entonces, bueno, le presiono la R y vemos que la lista se va haciendo un poco más pequeña. Pongo la O y en este caso ya nada más estamos teniendo en nuestro menú 8 posibles alternativas, ¿sí? Aquí que hay que destacar de las funciones, que cada una de las funciones que ustedes vayan escogiendo o que vayan utilizando siempre les dice para qué sirve. En este caso la función promedio nos dice devuelve el promedio, que es la media aritmética de los argumentos,
los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Nosotros debemos de analizar muy bien si es lo que queremos que haga. Entonces tenemos otra de este lado que dice promedio.si. Esta nos dice que busca el promedio, que es la medida aritmética de celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Fíjate, en este caso podemos crear condiciones, ¿no? Que nos calculen un promedio de un conjunto de datos que cumplan cierto promedio. Y excesivamente cada una de ellas te dice la descripción para qué sirve. Entonces eso se me hace a mí muy importante o muy puntual de Excel, que nos indica qué es lo que queremos hacer, ¿no? O va de acuerdo a la definición. Entonces aquí yo selecciono la función promedio, que es la que yo necesito utilizar con el tabulador, y vemos que otro aspecto importante de las funciones es que nos marca su sintaxis. Aquí la podemos ver. En este caso ya cumplí con esta sintaxis, que es la palabra promedio, y vemos que se pone como en negritas la palabra que dice número 1. Es decir, que ahorita yo estoy en la escritura poniendo el número 1, ¿no? Entonces yo quiero sacar el promedio en este caso de la fila donde está español, y presiono B2. Ese sería mi primer número 1. Y aquí dentro de esta sintaxis que acabo de comentar, me marca cómo se debe de ir escribiendo. En este caso, para pasar al número 2, yo necesito escribir una coma. Entonces pongo una coma. Y fíjate cómo ya me pide el número 2. Entonces del número 2 quiero que sea C3. Y hago lo mismo para poner el número 3. En este caso sería de 3. Lo puedo escribir, como aquí me estorba un poquito la escritura de la función, pero ya sé que es de 3, la puedo escribir. Incluso si la escribo en minúsculas no sucede, no pasa nada, no lo altera porque lo reconoce. ¿Cómo cierro mi función? Ya no tengo un número 4, entonces todas las funciones, cuando ya las queremos concluir y de acuerdo a su sintaxis, fíjate aquí nos marca su sintaxis, que cuando queramos terminar debemos escribir un paréntesis, ¿no? El paréntesis que cierra esa función. La cierro, le doy un intro y vemos que en ambos casos tenemos un promedio de 8.4, donde aquí tenemos una fórmula y en esta parte tenemos una función que hacen exactamente lo mismo. ¿Puede haber combinación de ambos? Sí, puede haber la siguiente combinación. Por ejemplo, vamos a poner una función suma, ¿sí? Que en este caso nos dice que suma todos los números en un rango de celdas, ¿sí? Aquí tendremos que retomar el tema de rangos aleatorios y continuos, y lo puedo hacer igual, ¿no? Siguiendo su sintaxis, en este caso sería B4, C4, D4. Esa sería, quiero que primero haga la suma, ahí ya estoy cerrando mi función, y luego lo divide entre 3. Si observas, esto ya es la estructura de una función combinada con una fórmula. Sí, aquí está, con una fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos un operador aritmético, pero logramos el mismo resultado, ¿sí? Tenemos otras características, por ejemplo, usar la misma función promedio, y poner un rango aleatorio, ¿no? En este caso sería de B5 hasta la celda D5, que son los datos que están dentro de ese rango. Ya no tengo que poner uno por uno, sino pongo un rango continuo, cierro mi función y obtengo el mismo resultado. Entonces podemos hacer lo mismo con lo de la suma. Sí, lo podríamos hacer. Aquí lo voy a poner. Vamos a inventarnos otra asignatura. A lo mejor le vamos a poner aquí inglés, ¿no? Inglés, ¿vale? Y bueno, podemos hacer lo siguiente, que quiero la suma de B6 hasta D6, ¿sí? Quiero que primero sume, ya no le puse las comas, sino escribí un rango continuo y luego quiero que lo divida entre 3. Le doy un enter y obtengo el mismo resultado. Entonces, como vemos aquí, que hay que rescatar en el uso de las fórmulas y funciones, que todas las expresiones de cálculo, aquí vamos a poner las fórmulas, todas las expresiones de cálculo siempre inician con el signo igual. Y bueno, como vemos aquí, tenemos tres, podríamos decirlo,
como 3 variantes, ¿sí? Pero de ellas puede haber muchas combinaciones. Aquí tenemos una fórmula como en su forma básica, aquí es una función siguiendo su sintaxis, tenemos aquí otra función combinada con un operador aritmético que se usan en las fórmulas, tenemos aquí la función cambiando un poco su sintaxis de un rango con respecto a este de acá arriba, cambiando su sintaxis porque aquí nos marca un número por número, ¿no? Pero bueno, veamos si tenemos un número o queremos sacar un promedio de, no sé, 100 números, sería una expresión muy larga, ¿no? Entonces, para eso tenemos el rango continuo, ¿no? Donde nosotros no marcamos de la celda inicial hasta la celda final y con eso nos ahorramos escribir cada uno de los números que involucra la función. Y bueno, también ya lo aplicamos aquí con la función suma y que después divide entre 3, ¿sí? Una vez visto esto, podemos confirmar que no hay una regla como tal para hacer fórmulas y funciones en Excel. Depende del uso y la práctica de cada uno de los problemas que nosotros llegamos a resolver, pero sí es muy importante identificar cómo queremos hacer nuestros cálculos y conocer sobre todo las funciones que necesitamos, así como la sintaxis que requiere.